Estamos con ustedes una vez más a través del canal 104 de Claro, 33 Cable Expreso, 87 Cable de Éxito en la web www.ctvbarranquilla.com y en Facebook Live. En esta oportunidad con el conversatorio acerca de la desinformación, el tema de la fake news, los medios de comunicación, redes sociales y su impacto ante la opinión pública. Agradecemos públicamente a CTV Barranquilla por acoger la iniciativa, esta inquietud y por supuesto a todos aquellos medios de comunicación, al público aquí presente. Muchas gracias a las organizaciones de periodistas, tanto el Colegio Nacional de Periodistas como la Organización de Periodistas Independientes de Colombia. Agradecemos muy especialmente a la Fundación Gabo, que viene trabajando este tema, que por cierto, pues contamos con la presencia de Jaime Abello Banfi. Se ha venido de Cartagena. Ayer nomás estaban discutiendo, debatiendo sobre este tema específicamente, y también a los demás panelistas que nos acompañan en esta tarde. De verdad muy agradecidos con todos ustedes, y la doctora Claudia Elena Serge Jiménez, que además abogada, periodista, ella influencer también. Así que imagínense, estamos con una buena moderación, estamos con cada uno de los aquí presentes. Angélica María Vázquez Melo, influencer también, abogada, periodista, conocida por todos. Carlos Ramos Maldonado, pues ya director de posgrados de comunicación de la Universidad Autónoma del Caribe. El doctor Benjamín Collantes Fernández, director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aida Hernández Rúa, de una familia de tradición que aquí en la ciudad de Barranquilla, en la región Caribe, vienen desarrollando una labor muy hermosa con niñas, niños jóvenes, Voz Infantil o la Juventud, UPA, la Unidad Porteña de Aprendizaje, todo un conjunto de quehacer cotidiano en los medios de comunicación, y en particular Aida con esa red. Ella está con una red WIN de mujeres latinoamericanas y del Caribe, y el panel Sin Fronteras. Juan Pavón Arrieta, doctor, gracias. Conocido, reconocido en la ciudad en el área de derechos humanos, durante mucho tiempo vinculado con la Defensoría del Pueblo aquí en el Departamento del Atlántico. De verdad estamos muy complacidos con esta presencia de todos los que están aquí acompañándonos en vivo y en directo, y a ustedes por estar en esta transmisión en directo que estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con muchas ganas de concluir en algo muy positivo. Primero, en el tema de la desinformación, y por supuesto en la responsabilidad de los periodistas, de las periodistas, los comunicadores sociales, las comunicadoras sociales y todos aquellos que están en las redes sociales, porque están incidiendo en todo lo pertinente, están haciendo unos reenvíos de manera automática sin entrar a analizarlo, a reflexionarlo, y por supuesto, pues de ello que nos habla la doctora Claudia. Bueno, Fabio, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos los que nos acompañan y quienes nos están mirando pues detrás de cámaras. Definitivamente no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, y dicen también deuda que no se pague. Y en las tres connotaciones, a buena hora, este conversatorio necesario, indispensable, imprescindible para poder justamente pagar esa deuda social que tenemos y poder sanear de alguna manera esa enfermedad social que tanto nos agobia y que hemos trascendido y hecho muy visible en las redes sociales y en los medios de comunicación. Así que, bueno, esperamos que esta actividad sea para todos, no solamente del agrado, sino que sea sumamente positiva, digestivamente hablando, y que definitivamente pueda ser el principio de muchas cosas. Para nosotros fue muy importante hacerla porque además es un homenaje que queremos rendirle también anticipadamente a todo el gremio de los periodistas, que aportas es el 9 de febrero, y pues qué mejor manera que rendir un homenaje que haciendo reflexiones, que haciendo propuestas de manera no solamente positiva, sino proactivas. Y por eso, desde diferentes matices y aristas, hemos querido convocar este escenario académico. Traer la academia definitivamente acá es muy importante, y por eso hoy encontrarán, a través de nuestros queridos panelistas y expertos, encontrarán una dinámica muy interesante, porque todo lo que ellos hablarán acá es inter y transversal. Entonces tendremos, por ejemplo, una mirada muy pedagógica de las nuevas tecnologías, de todo lo que es estos mecanismos
periodismos digitalizados también tendemos a mirar toda la parte axiológica, que es muy importante, retomar esa axiología de la comunicación. Muy seguramente abordaremos de manera prolija el tema jurídico, no solamente desde el punto de vista constitucional, sino de derechos humanos, y ojalá también un aspecto del derecho penal, las consecuencias negativas, y bueno, también el tema técnico de la tecnología. Entonces, yo creo que el abrebocas, y más que el abrebocas, el centro de mesa aquí será la información. La información desde los medios de comunicación y la información desde las redes sociales. Bueno, agradecemos, ahora que habla de medios de comunicación, a CTV, por supuesto, nuestra casa, igualmente a CB Noticias, Emisora Atlántico, a Telecaribe, las noticias, igualmente Televista, así también de medios de radio, tanto Radio María como el Sistema Cardenal, y ya lo dijimos, las organizaciones de periodistas. Así también debemos presentar públicamente la carta del Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones, porque se interesaron mucho en el tema. Lo único que tienen manejo de agenda, la ministra va a estar aquí en Barranquilla en 2 días. Se le presentó dificultad, ahorita mismo está fuera del continente, está en otros lares, ya viene a la ciudad, pero aquí nos ha mandado una comunicación. Bueno, la ministra se hace presente en este escenario a través de una carta de excusas que nos envía y dice de la siguiente manera: doctor Fabio Monroy Martínez, organizador evento Barranquilla. Apreciado doctor Monroy, acuso recibo de la invitación del conversatorio las fake news, los medios de comunicación, las redes sociales y su impacto ante la opinión pública, a realizarse el próximo 3 de febrero a las 3 de la tarde en la ciudad de Barranquilla. Lamentablemente no me es posible asistir en esta ocasión debido a los compromisos adquiridos con anterioridad, pero entiendo la importancia de este evento, enviarle un saludo especial por su intermedio y a los asistentes de tan importante agenda académica que ocupa toda nuestra atención. Leer con criterio, cuestionar la información y verificar las fuentes son algunos hábitos que le permitirán a las y los ciudadanos usar, disfrutar y compartir contenido en los entornos digitales de manera responsable. Para ello, desarrollamos desde este ministerio el programa En TIC Confío, una iniciativa de uso seguro y responsable de las TIC. Espero en otra oportunidad acompañarle en estos espacios de gran importancia e impacto para nuestro país. Acepte usted mi excusa acompañada de los mejores votos de éxito. Agradecemos la mediación de Ricardo Montenegro Vázquez, que por cierto es de aquí de Barranquilla, asesor de la ministra, quien ha estado pues muy interesado en que este evento pues también salga adelante. Iniciemos con nada más y nada menos el abrebocas con Jaime Abello Banfi, que por cierto una vez más lo decimos, gracias Fundación Gabo, gracias Jaime que estás aquí presente, y las palabras de introducción. Sí, bueno, además Jaime, de recibirte muy calurosamente aquí en este set, queremos también socializar algo de toda tu trayectoria, que es conveniente hacerlo. Bueno, Jaime por más de 20 años ha sido director y cofundador de la Fundación Gabo, en cuya creación y gestión trabajó desde el primer día en que fue convocado por el Nobel Gabriel García Márquez, y lo buscó justamente para poderlo ayudar a realizar esa idea de ofrecer talleres para la formación práctica y la búsqueda de la excelencia en el periodismo. Antes de vincularse a la Fundación, entre 1990 y 1995, fungió como director gerente de Telecaribe, de nuestro canal regional, y es egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá, de la Facultad de Derecho, pero definitivamente, como algunos de nosotros, Jaime, has dedicado gran parte de tu vida al periodismo y a la comunicación social. Bienvenido una vez más, Jaime. Muchas gracias por esta invitación, por la presencia aquí en el estudio de tanta gente y a las personas que nos siguen. Un saludo para ustedes. Gracias, Fabio, de nuevo por vincularnos, y a mis compañeros de discusión. El tema es un tema de altísima relevancia, uno de los temas centrales que debe preocupar no solo a los periodistas, sino en general a la ciudadanía, porque tiene mucho que ver con la salud de la democracia contemporánea. Y el hecho es que siempre
hubo desinformación, siempre hubo narrativas, eso no es nuevo. De hecho, yo diría que uno de los atributos claves para, de alguna manera, ejercer el poder fue controlar la interpretación de los hechos y históricamente pues encontramos muchos ejemplos de cómo el uso de cosas que no eran ciertas, la mitificación, etcétera, fueron herramientas para instalar unas versiones que le convenían a quienes estaban en el poder, por ejemplo, o a quienes buscaban el poder. Cuando el periodismo surge, una de las funciones del periodismo, que se la plantea como una misión central y justamente además se convierte en elemento esencial de su código ético, de su razón de ser, es la búsqueda de la verdad y tratar de no solo mantener unos flujos de información actualizada hacia las audiencias, hacia el público, hacia la ciudadanía, sino hacerlo del lado de la verdad. Tenemos que ser realistas y decir que no siempre eso era así. Es decir, no solo por una intención en uno u otro sentido, sino a veces porque simplemente no había los recursos y muchas veces las cosas se hacían a medias, de manera mediocre, con errores, pero igualmente, justamente, una de las características que distinguía a los buenos y los grandes periodistas era la manera como el público sentía que lo que contaban correspondía a la realidad y una interpretación correcta de la misma. Con el surgimiento de la tecnología de la digital y la multiplicación y el alcance prácticamente para cualquier persona de la capacidad de informar y de comunicar, lo que no significa necesariamente ejercer periodismo, pero sí significa la capacidad de generar contenidos, de ponerlos, de difundirlos. Entramos en una fase de múltiple crisis de los medios y del periodismo. Esas crisis tienen que ver con, por ejemplo, el problema del sostenimiento, porque ya sabemos muy bien que hoy en día la economía de los medios se vio muy afectada por la disrupción digital y hemos visto un debilitamiento de los canales tradicionales de financiamiento derivados principalmente de la publicidad y de la suscripción y la necesidad hoy en día pues, de encontrar nuevas fórmulas de financiar los medios. Entramos también en una crisis de cuestionamiento del papel del periodismo y de inclusive de credibilidad del papel de los periodistas, porque digamos, con y sin razón, pero muchas veces porque se hicieron evidentes los errores, se hicieron y no es sino ver cómo los espacios dedicados a la participación de las audiencias, de comentarios y luego en una época con el surgimiento de algo que para los más jóvenes les parece natural, que son las redes sociales, pero que son cosas que hace 10 años no teníamos. Vemos pues que esa capacidad de criticar, de comentar y de cuestionar se ha multiplicado al máximo. Y ahora nos queda en evidencia un problema grave, pero de la máxima gravedad, que es este de la industria y de la actividad de las noticias falsas. ¿Qué significa eso? Pues significa que hay una capacidad muchas veces que resulta no solo, digamos, de la intención, sino muchas veces, a veces también de la omisión, pero en todo caso es la capacidad de hacer circular información que no es cierta bajo las apariencias de que son periodismo, y eso se ha prestado en distintos países y en distintos contextos a generar una cantidad de efectos que en primer lugar tienden a ser políticos, porque digámoslo con toda claridad, uno de los
de los momentos en que más intervienen las noticias falsas es en la lucha política y alrededor de la lucha política, que no solo se da en el contexto de campañas electorales, sino igual hoy en día la política prácticamente se ha convertido, es decir, se gobierna en campaña. Entonces, el afán, digamos, de cuestionar a gobernantes, y lo estamos viendo, por ejemplo, con los candidatos recién elegidos. Hay ciudades donde esto es muy intenso, por ejemplo, en Bogotá, lo acabamos de ver pues, en relación a los cuestionamientos que tuvo la alcaldesa Claudia López por el manejo del paro, que evidentemente muchos de esos y muchas reinterpretaciones, porque las noticias falsas no es solo decir mentiras, hace parte también de un proceso de reinterpretar y recontar y resignificar una información que muchas veces proviene inclusive de un hecho, por ejemplo, que se toma en video o de algo que corresponde a una preocupación de la gente, pero que se interviene y eso se hace no de una manera transparente. Muchas veces hay uno de los negocios más oscuros y menos discutidos de la consultoría política contemporánea es justamente el de mantenimiento de equipos para generar este tipo de información, lo que llaman las famosas bodegas. En el argot político colombiano de esta época le llaman las bodegas. Entonces la bodega de tal candidato, la bodega de tal partido, la bodega, ¿qué significa? Pues que hay equipos de comunicadores frente a, no necesariamente concentrados en el mismo lugar, pero que trabajan con unas consignas para instalar determinadas tendencias en las redes sociales, y muchas de las cuales no corresponden ante todo a intereses específicos y distorsionan la realidad. Pero el tema de la fake news va muchísimo más allá de las bodegas. Realmente el problema es que es un negocio del cual hay personas que están sofisticando los procedimientos. Es también un negocio para en un momento dado, porque otra de las maneras de generar ingresos, y como se dan cuenta, estoy tratando de hacer una contextualización general para luego aterrizar con la participación de todo del grupo de invitados al caso más específico nuestro, pero a nivel global se sabe, por ejemplo, que el fake news aprovecha los sentimientos de las personas, los temores, las tendencias por las preferencias políticas, y se le envía información acomodada a ese punto de vista, lo que llaman las famosas cámaras de reflejo. La gente al final dentro de su red social está con ganas de oír lo que quiere oír, más que la realidad, y hay quienes viven del negocio de montar en esta guerra de narrativas que caracteriza en unos contextos cada vez más polarizados que caracteriza la política, pues le dan a la gente lo que la gente quiere oír, y eso es también un negocio por vía de la publicidad contextual o la publicidad que está dentro de los servicios de los operadores digitales como Google, como Facebook y como Instagram. Ahora, todo esto va creciendo y por supuesto va afectando el papel del periodismo y va minando la credibilidad del periodismo, porque muchas veces esta industria de las fake news o noticias falsas asume ropajes y asume estilos y formatos periodísticos, y la gente empieza a perder la capacidad de distinguir, y además de eso no tenemos audiencias preparadas o entrenadas o que hayan recibido algún tipo de formación para distinguir entre, digamos, cuáles son las características que podrían darle un momento dado veracidad o credibilidad si no a un contenido, a la manera de presentarlo o tener presente una marca periodística tradicional o la imagen de alguien que respalde con su nombre la información. Y lo peor de todo es que muchas veces los propios periodistas terminan repitiendo y cayendo por facilismo en esto. Estamos ante un problema realmente serio
y un problema que decía que nos va a afectar cada vez más y que tiene que ver y que nos puede generar problemas a nivel global. Piensen nomás, por ejemplo, para hablar del nivel global, en el problema de estamos ante una pandemia, que es la del coronavirus. Ya se empieza, una de las preocupaciones mayores que tenemos quienes estamos en el mundo de las organizaciones que trabajan por la calidad de la información, pero también las organizaciones que trabajan por la salud, es la difusión de noticias falsas alrededor de la posible expansión del coronavirus, porque sabemos que eso puede causar terror, puede causar pánico, puede causar y es un riesgo que existe, porque las noticias falsas se alimentan justamente del miedo, de la ignorancia, se alimentan de contextos en los cuales y se alimentan de la falta, digamos, de claridad y de respuestas por el lado periodístico, el lado institucional, confiables. Yo creo que con esto he planteado de manera bastante general el problema para que todo el panel pues le entre, pero el resumen es, estamos ante un problema real que es a la vez global, es nacional y es local. Nos pertenece ese problema, lo vivimos también aquí en Barranquilla y lo vimos en el Caribe colombiano, así como lo observamos a nivel nacional, latinoamericano y mundial. Así es, Jaime Abello, entre otras, empezamos con esa mirada global y local al tiempo. Lo que estamos haciendo, y más a través de las redes, resulta que no solamente queda aquí en el patio nuestro barranquillero o caribeño colombiano. Al salir, al darle clic, eso se va al mundo. Y fíjense lo que ha ocurrido en más de una oportunidad con funcionarios de ministerios. No estamos hablando de aquí de una alcaldía. Funcionarios de ministerios que han puesto en las redes, en sus Twitter, determinada situación, una en particular denigrando de las mujeres a las 10 de la noche, un viernes, 10:30 de la noche. Resulta que a los 15 minutos eso le da una andanada de mujeres, claro, reclamando. El señor borra el Twitter. Eso no fue suficiente. El lunes siguiente tuvo que renunciar. El llamado es a qué estamos haciendo. Antes de dar el clic, pensemos, reflexionemos y miremos qué tan importante y qué tan pertinente es. Lo otro, Jaime, de verdad muy cierto, resulta que estamos con este debate abriendo una mirada en la que la calidad de la información, el consumo de la información, de todo lo que están recibiéndola a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, debe ser cualificado. Estamos proponiendo de paso, y lo proponemos desde acá, desde CTV Barranquilla, y en este debate, que se forme una asociación de usuarios de medios de comunicación cualificados, que sean ellos exigentes, porque entre otras cosas, si no nos exigen, seguiremos con esta ligereza en la que el like, el darle el reenvío, eso es totalmente y hasta inmaduro. Ocurrió ahora aquí, hablando del tema político, el 1 de enero se posesiona el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Mar, y resulta que CTV transmitió en directo, CTV Barranquilla, la quinta de San Pedro Alejandrino. Al día siguiente, el 2 de enero, en las redes de periodistas, comunicadores sociales, lamento decirlo entre comillas, reenvían una información falsa desde Santa Marta que decía que el gobernador no se había podido posesionar porque había una sentencia en contra y adjuntan la sentencia falsa, una sentencia espuria. De inmediato le dijimos al gerente del canal, a Rafael Casadiego, que gentilmente pues, nos ha apoyado en esta realización de este debate, le indicamos, mira lo que está sucediendo, autorizas a que pase la transmisión, se la pasé y se los manifesté, colegas, por favor, que Colombia no vaya a ser la que vaya a llevar la bandera, la que vaya a ser ahora en el año 2020, donde más noticias falsas se producen, porque apenas van 24 horas del 2020 y ya estamos dando este tipo de información. ¿A dónde vamos?
Fíjate que- ajeno a la filiación política, Sí, Claudia. tocaste esa parte importante, filiación política. Creo que la primera participación que acabamos de escuchar es muy pertinente desde la sociología y la axiología. Tocaste dos puntos importantes como fueron el populismo mediático, es decir, qué quiere escuchar la gente, qué quiere leer la gente. No sé hasta qué punto sea querer escuchar y querer leer, pero que sí es muy manipulado por todo el tema y el andamiaje mediático, que lamentablemente usa unos canales equivocados atentando contra la ética, ¿no? Y ahí viene la parte de la axiología que debe existir dentro de los medios de comunicación, y dentro del periodismo y dentro de ese transitar en las redes sociales. Entonces, me gustó mucho que decías algo, las fake news se alimentan de la especulación, del temor, ¿cierto? De lo falso, pero yo me pregunto, Jaime, ¿y de qué nos alimentan a nosotros las fake news? O sea, esta sociedad, ¿de qué se está alimentando con esa noticia falsa, con esa especulación, con esa mentira, con esa primicia mal dada, con esa información incompleta, amañada y manipulada? Bueno, vamos a continuar. Este es un tema que nos apasiona a todos. Continúa Aida Hernández Rúa, que por cierto, ya lo decíamos ahorita, comunicadora social, periodista especializada en gerencia de comunicación organizacional, con experiencia en comunicación estratégica en el ecosistema digital, gestión de medios online, administración de redes sociales, monitoreo y análisis de medios de comunicación tradicionales y medios sociales. Por más de una década ha sido editora del blog Panel Sin Fronteras, incluido en el directorio de medios digitales de Iberoamérica, Sembra Media y la comunidad de mujeres blogueras más grande de Latinoamérica, Mujeres Construyendo. Tiene estudios en perspectiva de género con la Universidad de Kalmar y la Universidad de Luleå en Suecia, socia de la Red WIN, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en gestión de organizaciones, ONG internacional que busca el desarrollo de las mujeres en la gestión de organizaciones. Aida. Gracias, Pablo. Panel suyo. Gracias a toda la audiencia. Yo voy a tener una mirada un poco más positiva, aunque lo que él ha presentado es real. ¿Y por qué digo que un poco más positiva? Porque tenemos la oportunidad, tenemos una gran oportunidad de formar, de darnos cuenta de lo que está sucediendo y de formar al ciudadano digital. Creo que nos hemos quedado, los medios de comunicación y los representantes de los medios de comunicación, nos hemos quedado en esa brecha generacional y tecnológica, nos ha ahogado y nos hemos olvidado de esas nuevas audiencias. Entonces ellos, los jóvenes que están aquí en el auditorio, buscan la forma de enterarse, de informarse. Y para ellos existe también su verdad y su información. Es más, sus fuentes son los youtubers, por ejemplo. Entonces, se tropieza uno con jóvenes que dicen, eso lo dijo tal persona, y resulta que no lo dijeron, no es de esa persona, sino que es un personaje de la historia, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo primero sería mirar las noticias falsas como el momento para formar ciudadanos digitales con criterio, pero no solamente como una preocupación de padres de familia, como una preocupación de los colegios, porque en los colegios se preocupan los rectores y los profesores cuando ven que hay anuncios de estos programas de inducción al suicidio y esto, por ejemplo, sino también desde los medios de comunicación. O sea, cumplir con esa función informativa, educativa y recreativa, saber que quienes están del otro lado no son contemporáneos con nosotros. Yo creo que he tenido una gran bendición al poder vivir, al poder estudiar con una máquina Brother, por ejemplo, y estar actualmente trabajando con un móvil. Desde hace 10 años teletrabajo gracias al blog Panel Sin Fronteras, que ha marcado una ruta y es la misma ruta que tienen todas las nuevas audiencias. Entonces, ¿hasta dónde está la responsabilidad de los medios de comunicación? ¿Hasta dónde está la responsabilidad de los adultos que están al lado de estos jóvenes, que ellos reciben la noticia falsa y no tienen, si es cierto, no tienen el filtro ni el criterio para
para manejarla ni para analizarla. No es solamente en redes sociales, por ejemplo, recibir la información, sino cuando das el like, estás mostrando qué es lo que te gusta. Cuando la compartes, estás mostrando con qué estás de acuerdo. Y ellos no se dan cuenta de eso. Y cuando vas a analizar y alguien te hace reflexionar, el joven realmente queda desconcertado. Eso porque me ha sucedido. Y en la labor de análisis y monitoreo en los últimos años, me he dado cuenta que esa escala, me estoy saliendo de pronto un poco del tema, pero es que tiene que ver con cómo nosotros, comunicadores, periodistas, de pronto hemos ido dejando pasar el tiempo y esa brecha generacional y tecnológica la ha hecho cada vez más profunda. Ese criterio para elegir cuáles son las noticias importantes. Me daba cuenta en alguna ocasión, haciendo el análisis de cuántos medios habían registrado una noticia ambiental local. Con tristeza, 2. Y era una noticia muy importante para la ciudad. ¿Qué pasaba? Empezamos a analizar a ver qué pasaba, por qué no había publicación. ¿Cuál? Sobre la siembra de árboles. Empezaban. Entonces, cuando hago ese análisis, me doy cuenta de algo. Finalmente, ¿por qué estamos en esta crisis del cambio climático? Si no es porque nosotros como un gran poder en la sociedad no le hemos dado el valor y el espacio. Una chica activista de 16 años, como los que están sentados aquí en el auditorio, se atreve a levantarse, a hablar, a decir que eso es importante para el mundo y todo el mundo lo empieza a escuchar. Entonces ya no es una noticia entre las rezagadas, ¿verdad? Sino que por el contrario, como es joven, como dice lo que dice y además está respaldada por los científicos, entonces sí tiene importancia. Pero es que eso no es solamente a nivel mundial, es a nivel local. Yo creo que hay una gran responsabilidad de parte también de las empresas que manejan el concepto de redes sociales, porque abrieron una carretera, una supercarretera, y en el camino han ido colocando los pares, los semáforos, digamos que las señales por donde debemos conducir, no solamente los inmigrantes digitales, sino también los nativos digitales. La noticia la tendencia de la última semana de enero, por ejemplo, fue el combate contra la fake news del coronavirus. Y Google asumió, ¿verdad? Porque ¿qué hace uno cuando hay una noticia? ¿Qué es lo primero que uno hace? Busca en Google. Google colocó tiene pues un enlace en la parte superior. Cada vez que alguien va a consultar, va directo a la información real de la Organización Mundial de la Salud. Igual el compromiso lo asumió Facebook, Instagram y Twitter. Van a consultar y ya es un compromiso de todos, no es solamente de los medios, no es solamente de los representantes de comunicación, sino también de la ciudadanía en general. Entonces, yo creo que este espacio es importante para mirarlo de forma positiva, para que las nuevas audiencias, los jovencitos que son los más diestros en las tecnologías digitales, sepan que hay mucho por aprender y a los medios de comunicación y los representantes tenerlos en cuenta a ellos en gran manera. Gracias, Aida. Lo concerniente al respecto. Claudia. Bueno, continuamos entonces en esta misma línea. Recibimos a Angélica Vázquez Melo, que es abogada, periodista, entrenadora de competencias comunicativas orales, periodista digital, y la temática tiene que ver muchísimo con todo el tema de la pedagogía necesaria que acabas de introducir, Aida, y es la alfabetización mediática para la ciudadanía digital, un reto para combatir la desinformación en la era de la información. Bienvenida. Gracias. Soy de las tuyas, Aida.
¿O tú eres de las mías? Bueno, qué rico. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Ya como periodistas estábamos llamados como actores sociales a prender las alarmas frente a un tema tan importante como es el de las famosas noticias falsas o fake news, que sabemos que se extendieron un poco a raíz del tema de la política con Donald Trump. Él fue el que empezó como a globalizar un poco el término político y por eso a mí me gusta usar más la terminología de noticias falsas. Eso que decía Claudia sobre el tema de la alfabetización es muy importante y ahí empalmo contigo en tu presentación, Aida, porque creo que las fake news es como la punta del iceberg. Es el resultado de un fenómeno que nos tomó y no estábamos preparados para afrontar, como es la democratización deliberada de la información. La información es gratis, hay una oferta de información saturada. Nosotros somos autodistribuidores de la información, decidimos dónde la compartimos, con qué comentario la compartimos, a quién etiquetamos y muchísimas cosas más. Por eso quisiera aprovechar estos minutos y este espacio tan importante en CTV para también aquí empalmar un poco con lo que decía Jaime sobre algunos tips para reconocer según las políticas que utiliza Facebook para ir en contra de las noticias falsas. Esto de la alfabetización no es nuevo. Viene de los años 90. Aquí yo veo mucho público joven. ¿A quién lo tomó el tema digital en los años 90? A ver. Yo creo que a todos. Nació después del... Sí, resulta que nos tomó por sorpresa el tema digital, pero muchas veces en la parte del hardware, del software y todo eso. Pero el tema de la educación digital empezó en los 90. La UNESCO sacó un currículo precisamente de educación digital para empezar a reconocer el tema, más que todo no de fake news, sino de manipulación mediática publicitaria, hasta para profesores. Pero solo, aun cuando fue en el 90 lo de la UNESCO, solo en 2017 es que la Universidad de Washington hace una cátedra, algo así en español como de aprender a identificar contenidos falsos. Solo hasta 2017, estamos hablando 17 años después. ¿Ya? Fuera de eso, ya después otras universidades como Stanford, del Instituto Tecnológico de Michigan y demás empezaron a aprovechar la oportunidad e incluso crearon formatos dinámicos de concurso de televisión una vez al año para que sus estudiantes aprendieran con sentido crítico a detectar informaciones falsas. Y yo les voy a dar algunos consejos para que ustedes no caigan. ¿Por qué? Porque es que, como decía Jaime, la noticia falsa tiene un componente y un ingrediente que la hace supremamente atractiva, y es que genera una respuesta emocional así de buenas a primeras. Aida también decía sobre el tema de los nativos digitales. Tienen las habilidades técnicas para moverse en el ecosistema digital, pero no sobreviven al primer pantallazo. Mientras que los que no somos tan nativos digitales, sino inmigrantes digitales, sí, aunque no podemos movernos con la misma facilidad que un chiquito con un iPad, podemos sobrevivir porque podemos a través del entorno tomar la capacidad y el sentido crítico para analizar una información. Entonces, el primer punto, analizar completamente la URL de la página. ¿Por qué? Porque hay muchos mercaderes de la información falsa que utilizan direcciones electrónicas muy parecidas a las de las agencias oficiales. Entonces, muchas veces estamos de volada y ni siquiera nos cercioramos de que la URL o la extensión del navegador sea oficial. A veces no nos damos ni cuenta, por ejemplo, del chulito, de lo importante que es que la cuenta esté verificada. Entonces, número uno, eso. Otro dato muy importante. ¿Sabían ustedes que el 70% de los usuarios en Facebook comparten una nota científica con solo haber leído el titular y el primer párrafo? El 70%, sabemos, una cuestión como la del coronavirus y enseguida no, esto por mi salud informativa y física lo tiene que saber mi mamá, mi papá, mi esposo, el perro, la fundación donde adopté al perro, mi abuela, mi bisabuela. Si mi bisabuela está muerta, la desentierro para hacerle entender que ahora estamos viviendo lo del fenómeno del coronavirus. Y por eso es que también existe y cunde el pánico cuando escuchamos temas como la gripe porcina, la H1N1, etcétera, etcétera. Entonces, supremamente importante no dejarnos llevar solamente por el titular y por el primer párrafo, sino leer completo.
por muy atractiva que suene o que se vea la noticia en el titular, hay que leer completo y que esa noticia esté en un buen formato, que la página esté bien hecha, que esté respaldada por pruebas, por fuentes que definitivamente puedan comprobar que la información ahí es verídica. Hay que verificar la fecha también, porque hay ciertos contenidos que resurgen después de un tiempo contextualizados. Me pasó hace poco en una cadena de WhatsApp que mandaron unas fotos horrendas de un crimen pasional que fue presuntamente en Brasil y dijeron que había sido aquí en Santa Marta. Y eso se multiplicó y se regó. ¿Qué puede hacer usted en ese momento en que le llega una cadena de WhatsApp que me parece que esa noticia como que no fue aquí, como que ya la vi en otra parte? Coja la imagen, la mete en Google Imágenes y ahí le sale cuándo fue usada, si fue usada, qué fecha y todo lo demás. Esas herramientas las tenemos a nuestra merced para poder utilizarlas. También acudir al que sabe. Hay varias páginas de detector de mentiras, ¿sí lo sabían? Hay páginas. Una de ellas súper interesante es el de la silla vacía, que incluso le pone a usted en una sección afirmaciones de político. ¿Es cierto que Álvaro Uribe dijo esto? ¿Cierto, falso, medianamente falso? Y usted participa ahí y luego les da la respuesta. Así como la silla vacía, hay varios que ustedes pueden aprovechar para cerciorar si la información es cierta o falsa. ¿Quién escribe? Si es un periodista que tiene una trayectoria, si está vinculado a un medio de comunicación, si es un blogger reconocido. Y va para el tema de la opinión pública, el saber quién nos está mandando la información, si es una persona seria, si es una persona que acostumbra a hacer memes, a hacer chistes o demás. Solo una. Ese tema también es importante para terminar con lo de las recomendaciones de Facebook, porque tienen que cerciorarse que no solamente exista esa noticia en el portal que ustedes vieron, revisen en otros medios de comunicación si esa noticia está registrada. Cuidado con los memes, a veces hay páginas que se dedican nada más a las historias humorísticas, a la comedia negra, al humor político y utilizan el sarcasmo y la ironía y no todo el tiempo pues esos contenidos son serios. Y lo más importante de todo, yo como para terminar este resumen de tips, es confrontar las propias ideas. Desarrollemos la habilidad de desconfiar y de poder ampliar nuestros horizontes mentales, de tener ese filtro, porque es que, no, es culpa del demonio de Mark Zuckerberg o de los creativos de Google que quién sabe cómo se la fuman. No, señores, el mejor algoritmo es el pensamiento crítico. Así que desarrolle la capacidad y la habilidad de desconfiar e investigue, porque tenemos falencias de lecturabilidad. Y solo aprendiendo a leer críticamente y también a confrontar las ideas e irnos más allá de los sesgos políticos es que también podremos combatir el tema de las fake news. Muchas gracias, Angie. Hay un ejemplo muy claro y es con respecto a las dos orillas. Ese es un portal que mucha gente consulta. Y a veces hay uno que se llama las dos rodillas. Por favor, antes de darle el reenvío a las dos rodillas, miren que es con la R. Es las dos orillas sin la R. Por cierto, agradecemos también la presencia del equipo de comunicaciones de la Arquidiócesis de Barranquilla, que aquí está presente. Gracias, todo el equipo completo. Al doctor Bolívar Acuña, que también se ha hecho presente. Muchas gracias. Ahorita, pues, doctora Claudia Elena, tiene usted la oportunidad de presentar a su compañero, ex compañero de la Defensoría del Pueblo. Bueno, no, realmente sigue siendo compañero porque compañero de la academia, compañero de la vida. Entonces, para mí es un honor presentarles luego de esta disertación tan pedagógica y necesaria que definitivamente hay que continuar. Creo que vimos una cantidad de expresiones, de palabras, de vocablos que falta mucho conocer y socializar. Así que es en buena hora, Angélica. Bueno, recibamos entonces ahora a Juan Pabón Arrieta, compañero, profesor universitario de pregrado y posgrados, fue coordinador académico de la Defensoría del Pueblo en varios años acá en la Regional Atlántico, es magíster y tiene estudios de doctorado en estos momentos de ciencia política de la Universidad del Zulia. Y es un académico convencido que ha transitado mucho en el tema de los derechos humanos, de la filosofía y del derecho constitucional, así que me imagino que su enfoque vendrá de ese punto de vista, Juan. Y es un enfoque más sencillo. Buenas tardes. Yo lo que creo que todos hemos
tocado una palabra que es central en este problema de las noticias falsas, ¿no? Que es la democracia. La democracia comenzó, Jaime, con que el problema es de la democracia. Pero yo creo que el problema es que la democracia todos los días enfrenta nuevos retos. Y ahora tiene un reto, antes sí, es que se ha multiplicado la participación informativa de los seres humanos. Entonces, frente a esa multiplicación en la participación informativa de los seres humanos, tenemos que hacer que la democracia se defienda como siempre se ha defendido, con deliberación, con libertad, con garantías. Con garantía, porque la tendencia cuando uno está frente a noticias falsas es la tendencia de sacar el librito del Código Penal y castigar conductas. Es la tendencia más natural y obvia que suelen utilizar los estados y con eso desdibujan la democracia y limitan las libertades. Entonces, lo que tienen que examinarse, sobre todo los comunicadores, es hasta qué punto dentro de un marco democrático se fortalece la democracia en esta materia, y no es más que fortalecer los canales de deliberación y de información. Jaime, en su intervención inicial, presentaba un punto de vista muy tradicional dentro del periodismo, que es que el periodista está guiado por la idea de descubrir la verdad y de informar lo verdadero. Yo creo que le han puesto una lápida al periodismo que ni siquiera la teología la tiene. O sea, creo que, a mi juicio, el periodismo debe tener unas responsabilidades mucho más limitadas, más modestas, etcétera, que informar de buena fe e informar con corrección. Pero entregarle al periodismo la lápida de hacer lo que la teología no ha resuelto, ni ha resuelto la filosofía y ni lo va a resolver nunca, es muy duro. Me parece que lo que tenemos que plantearnos es cada día más un periodismo ético, un periodismo que constate cosas y un periodismo que se ejerza de muy buena fe. Porque, entre otras cosas, Jaime también apuntaba a otro punto de vista central. Es que el problema no está en los hechos, el problema está en las interpretaciones de los hechos. Y en las interpretaciones de los hechos, yo me acuerdo de una frase, Voluntad de Poder, de Nietzsche, que dice que no existen hechos sino interpretaciones de los hechos. Y los hechos se enjuician desde distintas perspectivas, desde distintos intereses. Muchas veces se difunden noticias falsas, se multiplican, etcétera, de la mayor buena fe posible. Entonces, lo que tenemos es que ver cuáles son los canales de participación que permiten a tiempo permanente ampliar los canales de deliberación y cómo se garantiza el libre juego de la información. Me parece que ese es el reto que tienen los estados. La mayor garantía posible de que la libertad se realice, pero que al mismo tiempo se combatan las noticias falsas, pero dentro de un régimen democrático, porque el primer rasgo que utilizan los gobiernos totalitarios es suprimir la libertad de prensa y la libertad de información. Y esa es la tendencia, A mí, lo de las noticias falsas me preocupa menos a que se restrinjan las libertades. Bueno, como defensor de derechos humanos, una noticia falsa en un ambiente de liberación, de canales fuertes, de participación informativa de la gente, puede desvirtuarse. Pero cuando tú niegas la posibilidad de que se difundan las noticias, eso sí es grave. Entonces yo prefiero los excesos y los defectos de la democracia que la restricción a las libertades. Bueno, doctor Juan Pavón, ha dado usted con un tema muy importante. ¿Hasta dónde llega la libertad de cualquier ser humano para dar información? Y fíjense que en la Constitución está claramente indicado, todos tenemos el derecho de informar, pero eso sí, de informar de manera veraz, de manera objetiva, de manera seria. Y el llamado nuestro con este debate, con esta confrontación, con este intercambio de ideas, es la de hacer una autocrítica, más que el llegar a que vengan a censurarnos, porque por fortuna en la Constitución Política de Colombia no existe la censura. Continuando con esta temática, por cierto, hablando de la afectación de la democracia, el doctor Benjamín Collante Fernández tiene una trayectoria pues ya bastante reconocida, ha estado en cargos nacionales. En el último que estuvo fue en la coordinación con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y ahora pues está de director regional aquí en el Departamento del Atlántico. Está de más decirlo, abogado.
excelente, que está llevando a cabo una buena labor con niñas, niños, adolescentes. Doctor Benjamín, le escuchamos. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, Claudia. De verdad que estos escenarios y estos foros que se hacen sobre lo que es el periodismo, las noticias falsas, es lo más acertado. Hemos hablado de todo un poco, hemos hablado desde la estructura misma de lo que es el periodismo, la democracia, de cómo podemos identificar las noticias falsas y toda serie de elementos que nos concitan a este foro. Pero aquí hay unos temas que son de todo el fondo que cada uno de nosotros hemos tocado en las diferentes intervenciones. Y es, ¿cuál es la intención de esa noticia falsa o positiva, o como lo acuñamos en Colombia, falsos positivos? En fin, ¿cuál es la intención? Porque si yo lanzo una noticia falsa, debe tener una intención. Entonces, más allá del formalismo y de la estructura de cómo se plantea una noticia o de cuán capacitada está una sociedad o no para ser influenciada, ¿cuál es la intención que se tiene? Toda la vida, desde el origen mismo del hombre, siempre alguien ha tratado de influir en el otro, por cualquiera que sea la razón. Si vamos a la teoría de creacionista, de que el hombre lo crea un ser superior, la primera en que convenció a otro ser humano de que hiciera algo que se le había dicho que no lo hiciera fue Eva. ¿Verdad? Si vamos a la teoría evolucionista, y en eso el doctor Pavón es supremamente versado de cómo se conforman las estructuras de los estados, ahí también vamos a ver la influencia de un ser humano sobre los demás. ¿Pero por qué lo hace? Porque quiere ver un resultado que lo vaya a beneficiar a él o a sus intereses. Y ha tenido una gran preponderancia, y por eso estamos aquí, por el tema político y por el tema de la democracia, porque los ejemplos los estamos viendo cada día más notorios. Y hablamos del tema de la elección, de la última elección en los Estados Unidos, y hablamos del tema del Brexit, y hablamos del tema de Brasil, y hablamos del tema también de Obama, y el tema de lo que ocurrió con la esposa de Carter, de Clinton. Ganó las elecciones democráticamente, pero bueno, ahí hay un sistema de colegios electorales que no funciona como funcionan las demás democracias en el mundo, porque es un sistema de minorías y de la participación de las minorías. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Por qué hacemos esto? ¿Están las sociedades lo suficientemente preparadas para entender y diferenciar cuando una noticia es falsa o cuando lo que se está es condicionando a una sociedad a que haga algo que ya nosotros los tenemos preconcebido? Y esto va más allá del periodismo, esto no es un tema de periodistas, esto no es un tema de medios. Sí, perfecto, alguien lanza una noticia falsa como la que acaba de manifestar Fabio, de que dijeron que no se había podido posesionar el gobernador del Magdalena cuando ya se había posesionado. Ahora, la sociedad está informándose, bien o mal. Ahí también tenemos una gran ruptura. Colombia empieza ahora a retomar el tema de la cátedra de historia, porque los muchachos no saben ni quién fue Simón Bolívar, ni qué hizo, ni saben que Bolívar tiene el récord mundial de montar a caballo, más que Aníbal y más que Alejandro y más que Uribe. ¿Vio? Me hizo repetir el doctor Jaime lo que yo no quería hacer. Yo no lo tenía en la mente. La influencia en la comunicación, ¿no? Pero me sorprendió y influenció en lo que yo iba a expresar. Eso es la intención de esto. De que alguien haga las cosas que nosotros queremos.
Y por eso el periodismo sí juega un papel importante, pero hay una supraestructura que está por encima de la simple noticia y son los grandes conglomerados que quieren que la gente haga cosas, así no sean conscientes, como me acaba de pasar a mí. ¿Verdad? Yo repetí lo que dijo Jaime. Lo que dijo... Ese parafraseo interesante, ¿no? Entonces aquí lo que se está construyendo, mis queridos panelistas y nuestros anfitriones y toda la audiencia, se está construyendo es una ingeniería emocional. Eso es lo que es, ingeniería emocional. Y lo vemos en las tendencias de la moda, y lo vemos en las tendencias de nuestros programas, los vemos en todo. La moda es una influencia. Y usted se viste como un loco porque alguien allá lo está haciendo y se lo está señalando. Eso es lo que está pasando. Y sobre esto, obviamente, hay importantes sectores económicos y políticos que quieren que los resultados sean los que ellos esperan. Eso sí es la verdadera razón de todas estas cosas. Y esto no vale 2 pesos. Y esto no es cuestión de los periodistas nomás. Los periodistas sí tienen influencia. Yo recuerdo que mi abuela decía, lo dijo Marcos Pérez, ese gran periodista de la radio nuestra caribeña, y porque Marcos Pérez era la voz de quienes no podían acceder a la prensa. Y hoy sucede lo mismo. Aquí tenemos un ejército de muchachos que no conocieron la Brother. Ellos no saben mis hijos no saben qué es un long play. Ellos se refieren al long play como los CDs negros grandes. Yo pensé que me estaban tomando del pelo. No saben qué es un long play, una larga duración. Ellos conocen, es otro tipo de discos, ¿verdad? Que son los CDs, y ahora ya ni siquiera, los carros no tienen el reproductor de CD, simplemente tienen la USB y el Bluetooth. Y sí, claro, pero como una manera de recordar el pasado. Pero el tema está en la intención. Y eso lo vimos ahorita mismo, y que ya es el ejemplo cotidiano de lo que pasó en las elecciones de Donald Trump. Ahí estamos. Que fueron los rusos, que fueron los ingleses, que fueron quienes o fueron los sectores económicos más poderosos del mundo, como lo dijo alguna vez alguien, de que el mundo terminaría dominado por 5 corporaciones, y 3 de ellas son las que manejan todo el sistema digital del universo. Los muchachos, ¿cómo quieren que no los influencien? O nosotros, que cuando se van a tomar un café, toman la foto y la ponen en Instagram y la ponen en Facebook. ¿Cómo quieren que ese tipo de cosas no ocurran cuando nosotros somos los que estamos dando los datos? Y ahí es donde están. Detrás de ello hay grandes mentes, no son personas del común, son grandes ingenieros, grandes diseñadores, grandes programadores que saben lo que es la ingeniería digital. Y por eso hoy hay una ingeniería emocional que está influyendo directamente sobre lo que usted ni siquiera lo ha pensado, sobre lo que ni siquiera tenemos programado. No, nadie daba 5 centavos por la elección de Donald Trump. Nadie. Pero lo eligieron. Y todo el mundo apostaba que Donald Trump perdía en el Parlamento de los Estados Unidos el juicio. No va a pasar y lo van a reelegir. Lo más probable es lo que ya están diciendo. ¿Será un fake news? ¿Será eso? Que ya nos están diciendo, ya yo lo leí en la revista Semana, de que él tiene prácticamente asegurada su reelección. O sea, ya están mandando un mensaje emocional. Y estos mensajes, que sí son los que van a definir la democracia en el mundo, es lo que están manipulando emocionalmente. ¿Y quiénes son los responsables? Nosotros, porque nosotros todo lo llevamos a que lo conozca todo el mundo. Ya no hay nada privado. Nada.
Absolutamente, eso es lo más público que hay. Nada, todo se lo decimos al mundo. Y a pesar de que todo se lo decimos al mundo, exigimos privacidad. Entonces el control no está en manos de ni siquiera de los estados. El control está en manos de las grandes compañías que manejan la información mundial. Al señor de Facebook, cuyo nombre es casi que es impronunciable, ¿cómo es que se llama, doctor? Mark Zuckerberg. Lo llevaron a la Comisión del Senado de los Estados Unidos para que explicara qué pasaba con los datos. El tipo simplemente dijo, no, la gente ni siquiera sabe cuando se afilia a Facebook. Yo no pertenezco a ninguna red, nada más tengo el WhatsApp. ¿Por qué? Porque tengo también que de alguna manera incorporarme y conectarme. Pero ese es el punto crítico de lo que está ocurriendo. Está bien, ahí hay mala información, hay falsas noticias, pero eso no va a generar tanto complique como toda esa infraestructura que ya tenemos, en donde a usted le están jugando con sus emociones. Estados Unidos es un país demócrata, sí, dicen que es la primera democracia del mundo, pero es una sociedad conservadora. Nosotros nos comemos el cuento de que Estados Unidos es Hollywood. Las 7 ciudades más importantes, Washington, Nueva York, Miami, no pasan CSI. Mentira, hay una sociedad por fuera de Hollywood que nosotros no conocemos, que es la que maneja y la que pone los presidentes en los Estados Unidos. Esa sociedad conservadora, esa sociedad del rifle, esa sociedad de todas lo que significa orden, y están absolutamente convencidos de que la libertad absoluta no puede ser, y que están absolutamente convencidos de que las sociedades tienen que regirse y tienen que conductarse. Esa es la que pone los presidentes en los Estados Unidos. Esa es la sociedad que no vemos. A esa sociedad fue la que manipularon. ¿Por qué? Porque entendieron a través de los datos. Una persona sube más de 5.000 datos personales en sus redes en el año. ¿Usted cree que con 5.000 datos que yo tenga de alguno de ustedes que no conozco, porque no logramos conocer a nadie, yo puedo perfilarlo y lo puedo a usted convencer para una decisión que a mí me favorece? Ese es el punto, doctor Fabio, es la ingeniería emocional, cuya responsabilidad está en nosotros mismos, que somos los que subimos a las redes toda la información necesaria para que nos manipulen. ¿Que estoy de acuerdo con eso? Claro que no. ¿Que tenemos que resolver el tema? Los estados no lo van a resolver. Los estados se tienen que sentar con estas grandes corporaciones a ponerle freno a las situaciones. Y regular, por supuesto, y tenemos que regular eso. Y los estados se sacrificarán y los estados harán todo lo posible para tener cierto control, pero no haber un control absoluto sobre lo que significa hoy por hoy la ingeniería emocional. Y eso está estructurado matemáticamente a partir de los algoritmos. Doctor Benjamín, muchas gracias. Ha sido muy certero. Gracias. Ha sido muy certero. Sí. Y ha tocado un punto muy importante. Ahorita le toca el turno, ustedes no se preocupen. El tema importante de esa forma como nos están conductuando. Nosotros estamos dando los datos que dice el doctor, es muy cierto. Y fíjese cómo nos van orientando, nos van mandando propaganda de la que uno menos piensa a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, y ello pues por supuesto que produce unos resultados a favor de quien está manejando la información. Doctora. Sí, no, sin duda alguna creo que todos estamos haciendo un diccionario, ¿no? Hay una cantidad de expresiones y de vocablos que estamos aprendiendo y que necesitamos incorporar ya para poder seguir manejando de una manera más prolija nuestras redes sociales y el mundo de la comunicación. Ese nuevo término que acabas de socializar, Benjamín, ingeniería emocional, y muy bien explicado, ¿no? Nos lleva también a pensar algo muy importante, y es que hoy la tecnología, a la que también hace referencia, nos lleva a que cualquiera hoy con una cámara, con un celular, registra una noticia y la sube. Es decir, que en teoría
en teoría cualquiera puede ser periodista, sin desmeritar realmente el trabajo tanto empírico, pragmático y académico que hay detrás de esa loable profesión. Pero no podemos tampoco obviarlo y por eso es muy importante, y quiero socializarles una frase muy bonita de Francisco Zarco que dice, que entraña una gran responsabilidad social y ética, y dice: no escribas como periodista lo que no puedas sostener como hombre. Entonces, ahí nos maneja un sentido de la humanidad, de la reflexión profunda frente a Francisco Zarco. No escribas como periodista lo que no puedes sostener como hombre. Esperemos que no sea una fake news, ¿no? Bueno, continuamos entonces con tu participación, Carlos Ramos Maldonado. Él es director de posgrados de comunicación social de la Universidad Autónoma del Caribe y trae un tema también bastante suntuoso desde su propio título, y es geopolítica del medio mediante del miedo mediante la especulación noticiosa. Bien, muchas gracias. Saludo Fabio, Claudia y a Rafa Casadiego y a todo el equipo y al panel que está acá asistiendo, y a los asistentes, especialmente a nuestros colegas. Y yo quería comenzar como que vamos a hacer una contradicción de todo lo que está sucediendo. Es decir, voy a decir unas verdades sobre todo esto, porque es que nosotros recogemos las innovaciones, las especulaciones innovadoras de afuera y las incluimos, y sensacionalmente la volvemos moda. Resulta que las falsas noticias no existen. No pueden existir, deontológicamente no pueden existir, doctor Pavón, porque es que la noticia es la construcción de un hecho real. Esto es noticia falsa. La noticia es la construcción de un hecho real. Está soportada sobre una lectura de contexto: qué, cómo, quién, dónde, cuándo. Es decir, es un hecho real. Ya decía Jaime, bueno, el fundamento del periodismo es decir la verdad. Es que ese es el fundamento, decir la verdad. Entonces no podemos decir falsa noticia. No podemos decir falsa noticia. Que hay información falsa, eso es otra cosa. Pero la palabra noticia tenemos que extraerla de ahí. No se puede decir falsa noticia. Es que realmente la recomendación lingüística es noticia falseada. Bueno, allá voy. Noticia falseada. Entonces ya no, tampoco es noticia. Vamos a mirarlo desde el punto de vista deontológico y ontológico incluso. Pero nos alargaríamos bastante. De todas maneras, cuando se educa a un periodista, se le explican los modelos periodísticos, se le explican los géneros periodísticos y cómo se construyen cada uno. Así que la noticia debe salir del periodista, académico o empírico, pero ya sabe construir una noticia. Que lo que salga por ahí en redes, que lo que diga la gente, que se especule, los generadores de opinión están interpretando hechos, eso es otra cosa. Pero la noticia en sí mismo es la narración, la construcción de narrativa de un hecho real. Está dado el hecho. Allí es donde viene el modelo periodístico noticia del género periodístico informativo. De ahí se abstraen los otros géneros. Yo puedo interpretar una noticia, ¿sí? Y cuando ya voy a interpretar la noticia, ya comienzo a manipular la construcción original que se hizo de ese hecho. El hecho no es la noticia, el hecho es el acontecimiento real. La noticia es la construcción narrativa de ese hecho. Y cuando ya yo lo voy a interpretar, la primera parte es literal, pues la segunda parte ya es inferencial. Entonces ya me meto en otro género de la información. Ya tengo unas intenciones diferentes. Si no me voy a ceñir a la realidad, ya estoy incluyendo mi propia participación en la construcción del hecho, y puede ser calumnioso, puede ser engañoso. Ya comienza un perfil diferente de lo que yo quiero construir para en la audiencia generar unos comportamientos diferentes. Y allí es donde sí se incluye el interés del emisor para manipular el comportamiento del receptor.
Así es. Y sobre eso, en la historia, hemos visto muchas cosas. Ya el doctor hablaba del tema de la creación y el tema de la evolución. Es cierto, a Eva la calumniaron. A Eva la calumniaron. Calumniaron a María Magdalena. En esos tiempos en que la liberación de la mujer no se podía dar, María Magdalena era liberada. Pero no podemos decir las otras palabras, porque eso no tenemos ningún testimonio. Pero su comportamiento era de liberación. Pero fíjense lo que ha dicho la historia de ella. O sea, han tergiversado la verdad. A Manuelita la criticaron, la calumniaron. Y ha habido muchos poderes importantes en el mundo que han tergiversado la verdad con el ánimo de manipular la misma opinión, de controlar la opinión a través de generadores de opinión para generarle angustia a la misma sociedad. Cuando Londres estaba totalmente contaminada en los tiempos de Churchill, ¿qué dijo? No, es que el ambiente está gris, pero no, que había una alta contaminación. No había una alta contaminación. Y Donald Trump acaba de decir que eso del calentamiento global es mentira. No existe, ¿qué tal? No existe porque Estados Unidos no quiere firmar el pacto. Y no digamos aquí en Colombia. La angustia que le generaron a los votantes en los tiempos de las elecciones presidenciales pasadas con el castrochavismo. La gente cogió miedo. Y los medios de comunicación, ahí sí, construían información construida. No voy a decir los nombres de los dos canales comerciales que existen en Colombia, pero bueno. Entonces, construir la información para generar angustia en la sociedad y procurar de que no se vote por un candidato que por su ideología política pues está cercano a unos comportamientos nacionalistas y unos comportamientos socialistas. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, la noticia es un hecho contundente. La noticia es la narración de un hecho que es real. O sea, el periodista construye sobre verdades. Construye sobre verdades. Cuando se comienza a manipular esa información para llegar a la parte emotiva del receptor, ya eso es posverdad. Eso es posverdad. La posveracidad. O sea, la información engañosa. La información engañosa. Ahora, si vamos a seguir utilizando el término, pues está bien. Ya digamos, el dominio, la imposición de lenguajes extranjeros, pues nosotros estamos históricamente sometidos a eso. Entonces tenemos que decir otra vez, hey, falsas noticias. Pero no son falsas noticias, ¿cierto? No son noticias falsas. Es que hay que ponerle el adjetivo. Eso hay que ponerle, porque semánticamente se contradice, como cuando uno dice, omitió, ¿cómo es el hecho común que dice toda la gente? O hacer la traducción distinta, información falsa. Sí, cuando se dice por omisión, sobre todo los abogados lo utilizan bastante. El término de que omite el hecho, no lo dice. Que para decir que no es verdad. Entonces, no, bueno, hay una palabrita que ahorita me acuerdo y le digo que también se contradicen en sí mismo las dos palabras se contradicen, aquí también se contradicen las palabras, es que la noticia es un hecho real. Pero Carlos, de todas maneras es un adjetivo, el de falso, que califica y transforma el sentido de algo que originalmente es como tú dices, pero que en un contexto nuevo significa que ha sido falseado. Entonces falseada, pero no es falsa, no es falsa. Ahora, o sea, nos acercamos más a la posverdad, que sí es más cierto, porque sí es la información manipulada, ¿verdad? Es la información manipulada y no realmente el hecho lineal, literal, de contradicción semántica, que es noticia falsa. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera... Abrimos el panel en este momento a ustedes, los asistentes, para aquellas personas que deseen, pues, pedirle alguna aclaración, tener alguna confrontación con respecto a lo dicho, a lo manifestado. Jaime, ¿ibas a decir algo? No, es que les quiero decir, me ha gustado mucho la participación de todos.
pero me parece necesario hacer como una especie como de recapitulación general. Me parece así, me va a permitir hacerlo. Lo primero Excelente. es que hay un contexto que lo que tú llamas la ingeniería de las emociones, o, en fin, que tiene que ver con una noción, entre otras cosas, un libro que estamos esperando con mucha curiosidad su traducción al español, que es el de Shoshana Zuboff, que se llama Capitalismo de Vigilancia. Es una investigadora británica que acaba de producir un libro que veo que lo conoces, y El Espectador sacó un artículo muy interesante en que plantea que hay un modelo económico nuevo derivado de la extracción de datos personales, justamente que hace que eso es lo que ha hecho que haya una valorización económica extraordinaria y que en este momento las compañías que no solo de tecnología, las grandes tecnológicas, sino específicamente las que trabajan con extraerle datos a la gente, que se los traen mediante un pacto muy sencillo, y es la gente usa gratuitamente las redes sociales alegremente y está entregando una información personal. Eso da a esas compañías unas capacidades predictivas de la conducta, de los intereses y las emociones de las personas. Teóricamente eso se está enfocando solo a un aspecto de mercadotecnia y tiene como finalidad el mercadeo de productos, pero en la práctica también se presta, que es lo que hemos visto a través se presta también a la mercadotecnia, mucha de ella basada en un concepto que es el único que nos falta por agregar para la lista de conceptos, que hay una ¿cómo se llama? Hay un trabajo que se está haciendo a nivel de una especie de neuroingeniería, y es realmente trabajar entre la tecnología y las emociones. ¿Cómo? Crear adicción. Y crear adicciones y lo demás, etcétera, que está asociado, se llama neuromarketing. Neuromarketing. Sí. Ese neuromarketing está también, en un momento dado, se usa en la política. Y hay un elemento que tú le agregaste también, pero que hay que profundizar más, que es la intención. La intención muchas veces está asociada a la guerra política, es decir, a la lucha por el poder o a la manipulación, pero también está asociada eventualmente a una manipulación de intereses, es decir, en general política en un sentido amplio, no solo para conquistar el poder, sino en general para ejercer poder, que puede ser poder económico, por ejemplo, el poder de extraer rentas de las personas, el poder lograr que la gente se someta a pagar más, que se someta a trabajar para otros. Pero no solo eso, sino que evidentemente también estamos ante un caso en que muchas veces hay, llamémoslo claramente, chantaje. Y se usa, por ejemplo, en temas reputacionales, por eso las empresas hoy en día están ante unos riesgos tremendos, porque con o sin intención, esta utilización de las versiones y la creación de movimientos de opinión alrededor de las empresas puede afectar profundamente una marca, y a veces una reacción legítima del público, un error de la empresa, pero muchas veces tiene una intención de destruir reputaciones para obtener un beneficio por otro lado, es decir, la famosa intención. Entonces, todo esto es un contexto real. Esto no es como una fantasmagoría, es una realidad de la cual vivimos, y que ciertamente, y yo aquí me uno, por ahora hay dos caminos. Un camino es la educación y la conciencia crítica de los usuarios, con su privacidad, con la manera como se informan, con la manera como utilizan la cultura digital, es decir, una cultura digital más crítica. Pero el otro camino, claramente, ante el gran poder que han adquirido los operadores tecnológicos, tiene que ver con la regulación para evitar, pero hay un tercer camino además, que es el papel del periodismo para que la gente entienda y para poner los ojos de la investigación periodística. Por ejemplo, yo creo que los consultores políticos son de los sectores que más utilizan este tipo de estrategias, y nadie habla nunca de eso, y todo el mundo se hace loco
cuando la consultoría política hoy en día está en gran medida basada en operaciones clandestinas para favorecer las imágenes en contra o a favor de determinados candidatos, posiciones, etcétera. Todo eso hay que desenmascararlo y es papel del periodismo contar cómo funcionan esas cosas y es un papel también del periodismo no dejarse manipular por las noticias falseadas o falsas. Carlos, tiene razón, estamos construyendo nuevas categorías. Ese es el problema, que estas categorías desafían los paradigmas con los que venimos. Entonces, yo creo que este contexto ha quedado ya más o menos con los aportes, ha quedado pintado, ha quedado dibujado y todo eso lo vivimos a nivel global, pero también a nivel local. Y todos sabemos y vemos cómo se construyen narrativas, es decir, como narrativas a veces de éxito, de un éxito supremo, o narrativas también de destrucción de imagen y de reputación de las personas. Pues tengamos cuidado. Yo quería un poquito hacer una recapitulación, no sé si mis compañeros de mesa, y faltaría un tercer elemento en medio de todo, tú también lo dijiste, la democracia es lo que cuenta, la democracia, la capacidad deliberativa, pero sobre todo que la gente no pierda confianza en la democracia, porque el problema de esta guerra de narrativas es que se basan en la destrucción de la confianza de las personas, en sembrar la duda, en sembrar el miedo. Y estamos ante unas sociedades cada vez más atemorizadas que son presa de los oportunismos, de los populismos de derecha y de izquierda. Porque es que no nos engañemos, aquí las fake news vienen de la derecha y vienen de la izquierda. Y vienen de los grandes conglomerados, pero también vienen de los activistas supuestamente bien intencionados. Porque hemos visto muchos activistas disque de buena fe decir mentiras simplemente porque están convencidos que es la mejor manera de combatir por sus nobles ideales, porque el fin justifica los medios. Estamos realmente ante una situación riesgosa para la vida democrática y en general. Es decir, yo no quisiera ser... pues yo soy como tú, a mí me gusta más bien pensar en lo positivo, pero realmente creo que es bueno alertarlo y yo por eso celebro que hayamos hecho esta iniciativa y nos abrimos al debate a ver quién no está de acuerdo. Jaime, para cerrar esta parte de la democracia muy importante y contundente, ninguna democracia puede estar soportada y fundamentada en la instrumentalización de la información. Eso es claro. Sí, datocracia. Fabio y Jaime, compañeros, ya cada día empiezan obvio la dinámica del lenguaje debido a las diferentes actividades y los diferentes desarrollos. Ya hay muchas que se habla de la datocracia, el poder del dato, el poder de lo que nosotros le entregamos a unas personas que la utilizan, y como lo venimos diciendo, y que en eso creo que todos tenemos una coincidencia, en que la intención es favorecer a alguien. Hay una intención clara que es precisamente en donde se construye todas estas siniestralidades, porque tienen una intención y es influenciar en la decisión de todos nosotros. Llámese, como decía Jaime, llámese poder económico, llámese poder político, cualquier manifestación de generar la concentración de algo. Eso es poder. En el momento mismo en que hay una influencia, alguien puede... Goebbels, el siniestro personaje al lado de Hitler, el genocida más grande, calificado por quienes ganaron la guerra, que ha tenido la humanidad. Y así nosotros empezamos a encontrar toda una serie de elementos que tenemos que empezar es por educar, doctora, educar, saber qué estamos haciendo con nuestra información, que el periodismo que se encuentra ahí entre esa supraestructura que monopoliza la información que nosotros generosamente y exageradamente le entregamos, y la sociedad está en el periodismo, que ahí precisamente en ese nivel intermedio es donde empezamos nosotros entonces a neutralizar esas grandes influencias para que precisamente
la democracia no se vea afectada, como está siendo afectada El hoy en día. oficio de Goebbels está de moda. El debate, bienvenido el debate, bienvenido el debate, extraordinario. Antes de pasar al público, recuerdo, me ha hecho recordar usted, doctor Benjamín, una campaña que hubo a nivel mundial, la campaña CRIS, por su sigla en inglés, Communication Right in the Information Society, el derecho a la comunicación en la sociedad de la información. El cuarto poder, supuestamente, de los medios ha cedido hacia el poder de la información. El que tiene la información tiene el poder. Y eso es lo que ahí está el detalle. Así que bueno, abrimos el debate. ¿Quién? Bienvenido al debate. Bueno, primero no fue Jaime el que dijo que Bolívar había cabalgado más que Uribe. Ya sale la verdad. Ya se había quedado callado. Bueno, que viva el derecho a la rectificación, ¿no? Ese es el mea culpa. Ese es un mea culpa. Sí, fantástico, principio de autorresponsabilidad. Empezamos bien. Yo quiero tocar el tema que tocó Carlos Ramos en cuanto a la veracidad. Yo creo que pretender que el hombre sea veraz es exigirle una responsabilidad que él no puede cumplir. Porque dos características tiene el ser humano: finito y falible. Finito y falible. Entonces, si alguien es finito y alguien es falible, tú no le puedes exigir que no se equivoque. Lo otro es un problema de libertad. De libertad. La libertad del periodista o la libertad del que informa. Tú, el periodista, no puedes seguir bajo el criterio del objetivismo de la ciencia moderna. La ciencia moderna coloca al intérprete o al sujeto por fuera de la realidad. El que interpreta está dentro de la realidad. Conforma la realidad, ayuda a modificar la realidad y tiene la libertad de hacerlo. O sea, no es cierto de que el intérprete o el periodista esté por fuera de la realidad. Él está dentro de la realidad y le ayuda a construirla. La exigencia ética del periodista, es que la construya de buena fe. De hecho, se va a equivocar. Para eso es la democracia. La democracia es para deliberar en público, para que todos los puntos de vista, correctos o incorrectos, se puedan presentar, debatir y que la sociedad te coja libremente. No hacer como cuando se construyen cosas malas. Ejemplo, antes del plebiscito de la paz que me comentaba Jaime acá cuando estabas interviniendo, el plebiscito de la paz, todo el país discutió sobre una ideología que nunca se ha construido en materia de derechos humanos, la famosa ideología de género. Esa vaina no existe. Y le cargaron a los discriminados sexualmente la responsabilidad que querían de las ideologías. Que toda la gente en el país fuera lesbiana y homosexuales. O sea, se armó un debate donde no existía ni siquiera la teoría y se dio como cierto. Eso es actuar de muy mala fe. Eso es actuar instrumentalizando la conciencia colectiva de la sociedad. Yo tuve una experiencia en una sesión que tú coordinas ahora, el área no penal de la Defensoría del Pueblo, y quedé impresionado con quienes más se oponían al plebiscito de la paz eran los defensores de derechos humanos. Y esto es una monstruosidad. Es una monstruosidad que los que están educados para defender los derechos humanos sean los primeros que salgan a atacar y a plantear de que la homosexualidad se pega, de que la famosa ideología de género planteaba eso, que con los acuerdos de paz los padres de familia tienen que permitir que sus hijos fueran homosexuales, cuando eso en ninguna parte está y en ninguna parte está construido. Entonces, vuelvo a tomar el tema, o sea, tú le puedes exigir a las personas que tengan buena fe, pero no le exijas que sean imparciales, tienen que tomar partido por algo. Lo que pasa es que tienen que tomar partido éticamente, sanamente, de buena fe, de buena manera. Bueno, Juan, para ya dar la apertura al público, que están también deseosos de poder participar. Ya ahora que también tienen derecho. Bueno, el que desee participar, por favor, solicite. Un segundo. Se anticipó a las reglas de juego.
Excelente. Bueno, ¿a cuál de los panelistas se va a dirigir Presente a usted? Ricardo Díaz de la Rosa. Salude, que está bien allí en su Hay puesto. unas cosas que coinciden con lo que ustedes muy juiciosamente han expuesto. Por razones de tiempo... Que se levante para que las cámaras lo pero por registren. eso dije que hiciera de pie. Oh, está bien allí. Está bien. ¿Está bien? Está bien allí, está bien allí, está bien. Ahí tiene la cámara. No me vean de frente. Mira, entonces yo voy a sacar aquí algunas cosas para no ser tan largo. Empiezo. Existen varias definiciones sobre la posverdad. Un boom creciente e incontrolable, e incluso en el ámbito mundial, ya no en la parroquia, tanto en gobiernos de facto como en democracias perfectas. Defino la posverdad como un relato de posiciones acomodaticias y mendazas, más orilladas al interés político, creo que tú lo dijiste, ¿verdad?, que al objetivo social, loable y formativo, de escaso alcance ponderado e incluso cínicamente distorsionado. La posverdad posee el revestimiento engañoso de purificación idiomática y moral insoslayable, pero con el censurable proceder de profanar los hechos verdaderos, desde el estado embrionario de una noticia o de un comentario hasta la inoculación total con ánimo perverso. Se trata entonces, a mi juicio, de posesionar conductas mentales que incidan más en lo emotivo que en lo racional. También fue planteado aquí, ¿no? Muy juiciosamente. Pues lo que se encasilla en la emotividad, y ustedes lo saben, genera más fanatismo con altas dosis de sectarismo. En este encuentro, al amparo de la modernidad tecnológica, entran en juego los estafetas del odio, de la inquina, del engaño y de otras ruindades de la condición humana. La posverdad ha existido de diversas formas, mimetizada con vientos renovadores en las comunicaciones y argumentaciones aparentemente patrióticas, reivindicativas, llenas de demagogia, utilizadas para desplazar el sagrado derecho que posee la sociedad para ser éticamente informada y orientada. Desde este conversatorio constructivo me atrevo a solicitar a los agazapados de siempre mostrar sus cartas y estrategias para que por lo menos el veredicto de la sociedad no los descubra como actores sin gallardía, atrapados en su propio papel. Si un periodista tuviera que decidirse entre la ética y la estética, tendría forzosamente que privilegiar la primera, pero lamentablemente existen colegas que por intereses económicos y políticos e incluso sociales se matriculan con la estética. ¿Por qué? Porque es cambiante y por lo tanto más distractora y más fácilmente manipulable. Hoy hablamos recurrentemente de fake news o noticias falsas que podrían traducirse en eufemismos peligrosos o en ficción plausible. Y hablar de ficción en el periodismo, tú lo sabes muy bien, Jaime, es plantear una paradoja irresoluble. En el periodismo, lo que decía Carlos y otros más, con acierto, es esencia contar la verdad. Por lo tanto, acudir a las fabulaciones es el peor de los pecados. Al final, es una batalla entre la ética y la estética. Nos preguntamos entonces, ¿qué hacer ante las noticias falsas
o ante las mentiras que mienten. Yo me di por acudir a la opinión propia de connotados periodistas para conocer un camino éticamente más razonable. Por ejemplo, el director del Tiempo, Roberto Pombo, que dicho sea de paso trabajó en esta ciudad, afirmó que, abro comillas, lo nuestro no es ser policía de la verdad o de las mentiras ajenas, es hacerlo también que nos convirtamos nosotros mismos, los medios tradicionales, en los lugares donde esté la certeza, es decir, la verdad. Por su parte, Néstor Morales, director de noticias en la cadena radial, dijo sin arrogancia, lo cual es raro en él: lamentablemente las redes sociales viven de la confusión. Jaime, tú te ríes porque lo conoces más que yo. De acomodar verdades y de crear ciertos hechos de propaganda política. Eso es indubitable. Alejandro Santos, director de la revista Semana, un expresidente lo calificó de aliado del terrorismo, hágame el favor, sustentó, abro comillas, las noticias falsas y la era de la posverdad están llevando a que las sociedades tomen decisiones equivocadas sobre su futuro y pongan en riesgo la democracia, lo que Jaime acotaba también. El populismo, quienes me escuchan, es una de esas caras. La discriminación de información, las mentiras, las imágenes o videos no verificados, más que la intolerancia y los ultrajes infundados, no nos permiten un debate serio y sereno de la preocupante realidad de Colombia. Por ello, como periodista y como simple ciudadano, aprovecho este encuentro fraternal y constructivo, y ojalá que se repitan con más frecuencia, para solicitarle con respeto Bueno, Ricardo Díaz, muchas gracias. Usted ha sido muy generoso con sus palabras. Lo que ocurre es que necesitamos darle también participación al resto. Ya nos están llamando la atención de producción. ¿Ustedes qué dicen, querido público? Que continúe, ¿es cierto? Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, la decisión de la Asamblea. Ajá. De esta orgía de ofensas que está padeciendo Colombia, de verdades a medias y de mentiras completas, de odios infinitos y de venganzas viscerales, le pongamos un pare antes que Colombia, nuestra querida patria, tome un rumbo que ni los protagonistas de esta polarización, ni el Estado, ni los medios, ni los periodistas podrán controlar. Finalmente, podemos, los periodistas de Colombia, junto con el Estado, la academia, las organizaciones sociales y culturales, soñar y coadyuvar con una reconciliada paz. Creo que sí, siempre y cuando exista la reunificación de voluntades irrefrenables. Y así evitaremos, con osadía temeraria, mi estimado Fabio, que las prevenciones y los miedos no ocupen el lugar de nuestros sueños. Muchas gracias. Ricardo Díaz de la Rosa fue presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Gracias. Bueno, decirles de antemano, por favor, las intervenciones breves porque ya nos están llamando la atención en el tiempo. Jaime, por favor. No, yo simplemente quería poner un punto de acento sobre algo que está Ricardo. Ricardo está planteando otro nivel del problema y es el nivel de una sociedad polarizada y de una sociedad en la cual, bueno, aparte de que él nos recuerda que la mentira, que la calumnia, que el uso acomodado de las versiones ha existido siempre, no es, lo que pasa es que ahora hay, digamos, una capacidad tecnológica de ampliarlo, pero ciertamente es que estamos viviendo una era en Colombia y otros países del mundo en que de una democracia, mejor dicho, que la democracia está afectada por una combatividad y por una tendencia a la polarización que hace que la gente esté todo el tiempo, me hablo de los líderes políticos, todo el tiempo están representando una escena, como en la escena pública, haciendo un show permanentemente y no atacando, y cuando la democracia necesita del consenso para avanzar, cada vez hay menos espacio para el consenso. Todo es enfrentamiento,
todo es pugnacidad, todo es polarización a nivel del país, pero también se dan a otros niveles. Eso es muy, muy preocupante. Bueno, muchas gracias. Entre otras, agradecemos a quienes están en sintonía en directo. Sí, claro, por supuesto. Felicitamos y agradecemos a quienes nos están viendo a través del canal 104 de Claro, entre otros el profesor Julio Adán Hernández, la colega Marta Beatriz Carrillo Acosta y muchos más. Compañero ilustre, tiene la palabra. Federico Santo Domingo. El único Santo Domingo pobre. No, mira, lo que pasa es que nosotros somos las víctimas de una teoría que no comprendíamos en el año 70. Lo felicito a usted por tener esa memoria todavía de casi marxista. Cuando Marshall McLuhan, y sobre todo, no lo mencionó nunca, el Gran Hermano de 1984, cuando nos hablaba del dominio de las grandes transnacionales. El doctor nos lo recordó, nos lo dijo. Sí, el capitalismo, es que yo soy feo, no me gusta que me vean las cámaras. El capitalismo está en extractivismo otra vez de manera salvaje, como cuando llegó a América. Vienen por el coltán, vienen por el petróleo, vienen por la piedrecita, y como dije yo cuando me atracaron en Moy, aquí en Colombia le roban uno hasta los sueños. Vienen por los sueños, que son las personas. Los grandes capitalistas no son pendejos, no le dan a sus hijos esos aparaticos que nosotros se los damos porque los embrutecen. Y nosotros hemos llegado a una democracia. Hemos tenido el privilegio de llegar al mundo griego, que no lo sabíamos, que es la aristocracia. Cuéntenme ustedes si en Estados Unidos hay un negro en el gobierno, hay un capa media, todos son millonarios y cogeculos. Oye, en un país como así, hay una dictadura protestante. Aquí nos están abriendo la iglesia del Gran Hermano, donde hay que ir encorbatado y salir a coger bus. Entonces, no es el dominio, y hay un bajo nivel que yo culpo a las universidades de los que forman los periodistas. Uno oye aquí citan ahora que hicieron ese gran puente, que no sé para qué lo hicieron porque uno podía pasar por abajo. Llaman chirretes al que se coge la luz. Hombre, pero si tú tienes luz en tu casa y vas a Palmor y vas a La Chinita y estás pobre y te van a poner esa luz, yo también me la robaría. Compañero Santo Domingo, ya tenemos poco tiempo y agradecemos para ver si compartimos la información. Entonces, ¿qué pasa? Compartimos la pantalla, compañero. La formación tiene que ser también, evidentemente, para que sea humana, tiene que ser de clase, tiene que ser igualitaria. Y no nos engañemos, nosotros no estamos viviendo la época tecnológica porque está en manos de pocos. Estás invitado para una próxima, compañero Santo Domingo. Siempre hablando de que tenemos una democracia. Está invitado para un panel. Estamos autoengañando. Está invitado para un panel en una próxima. Gracias. Y entonces, bueno, vamos a continuar. Usted disculpe, es que ya el tiempo está acá. En 15 minutos. De tomar algo para la memoria. Te oí 4 equivocaciones. Le cambiaste el apellido a Pavón. Bueno. Compañero ilustre, Hermes Carmona, disculpen que seamos poco breves, el tiempo en televisión está avanzando y son 15 minutos que nos faltan. Es breve, yo me llamo Hermes Carmona Palma, soy abogado, oriundo del municipio de Polo Nuevo Atlántico y autor de un proyecto bastante polémico como es el Cristo Andrógeno. Hace 2 años fue noticia nacional e internacional. Y estoy promocionando una conferencia que se llama El efecto psicológico del mito y la leyenda. El efecto psicológico que produjo en mí y el efecto psicológico que ha producido en la colectividad, según la teoría del inconsciente colectivo de Carl Jung. Seguro al amigo director de Bienestar Familiar, Benjamín Collante, le puede interesar, porque usted se hace una pregunta, ¿por qué actúan así? Y Carl Jung decía algo muy importante. Es que no debemos vivir desde la verdad estadística, sino de nuestra verdad biológica. Y debemos vivir desde la verdad psicológica. Cuando el ser humano conozca lo que hay dentro de este cerebro, esa información arcaica, primitiva, milenaria, entonces vamos a comprender por qué actuamos de esta manera o por qué usted actúa de esa manera. Y para terminar, le hago la acotación al amigo Carlos Ramos, que sí, a María Magdalena, pues la información la voltearon, pero no era por
porque ella era liberada, sino porque practicaba la magia sexual, que es un tema muy diferente. Otro que intervenga porque el tiempo está avanzando. Iván, un momentico, Iván. Esa es buena. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Dylan González, soy estudiante de la Academia de Arte y Cultura del Caribe de Locución y me gustaría hablarles un poco sobre lo que estaban hablando acerca de la manipulación de la información. Diría que el problema de América Latina es la conexión entre el monopolio de la información y la aceptación de una verdad que admitimos como cierta, porque los grandes medios de comunicación con la manipulación de contenidos nos demuestran una lectura de contexto y un análisis de coyuntura. Teniendo en cuenta que la comunicación debe ser un bien público y que su función primordial es construir la verdad, lo cual ha contribuido a la aparición de un periodismo participativo y ciudadano, y que la tecnología actual permite al público ponerse en contacto con el medio de forma inmediata o, por el contrario, generar un medio propio de forma gratuita donde exponer sus opiniones, dando lugar al feedback y a la comunicación horizontal existente hoy en día. ¿Consideran esto un avance significativo en la forma de hacer periodismo y conectar con la audiencia en la actualidad? La pregunta va para cualquier persona del panel de expertos. Quería hablar sobre el tema de la construcción del... Bueno, ¿quién asume? ¿Quién asume? El micrófono, permítale el micrófono, Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Carlos. Me pasan el micrófono. Bueno, es que hay unas cosas que tienen que aclararse y la audiencia, la mayoría, o son periodistas o cercanos a las comunicaciones, académicos o empíricos, pero de todas maneras hay unas cosas que aclarar y que decir al respecto. Primero, pues se conocen los modelos y los géneros periodísticos, ¿cierto? La diversidad de géneros periodísticos y la diversidad de modelos periodísticos que pertenecen a esos géneros. Listo, en eso encaja la noticia, que tal vez es el modelo periodístico más importante porque es el de mayor producción, con menos contenidos, pero se dicen mucho más cosas y es el insumo para los demás modelos. Entonces, ahí está la primera base. Segundo, la noticia se construye sobre hechos ciertos, verídicos. 2. 3. La construcción tiene que ser lógica, ética y estética. Listo. Lógica, una construcción lógica. Ética, que no falte a la verdad. Y estética, bien construida, dentro de las normas, para el caso nuestro, gramaticales, y dentro de todas las flexibilidades que nos permiten las normas gramaticales. Eso por un lado. Mientras el periodista no tiene por qué ser objetivo, ya el compañero que leyó lo último hablaba de la lectura de contexto y el análisis de coyuntura. Ojo, que eso es importante porque ahí es donde se sacan los interrogantes básicos para la construcción de la misma información. Ahí están los interrogantes básicos, en el análisis, en la lectura de contexto y en el análisis de coyuntura. Entonces, con esos fundamentos es que se construyen y a partir de ahí viene la manipulación. Toda información que se construya a partir de la noticia ya viene manipulada. Y la manipulación se da más en las redes y a través de los generadores de opinión de los medios tradicionales que en la construcción de la noticia. Entonces la manipulación sí la hacen los medios tradicionales a través de los generadores de opinión que tienen una intención fundamental y ahí entra mucho el abuso hacia la democracia y la falta y la construcción de la geopolítica del miedo. Ya lo decía alguien acá, es que eso es fundamental para poder manipular y controlar la sociedad. Y en las redes ya la cosa es diferente. Los que escriben en las redes no son periodistas. O sea, todo lo que uno ve en las redes, lo que uno lee en las redes, pues eso no es periodismo, ¿verdad? Eso no es periodismo, porque cuando se habla de lógica en la construcción de la información, se está hablando de controvertir, de mirar las diferentes versiones para poder hacer un hecho, para poder construir sobre un hecho cierto. Entonces tiene que contrastar la información, eso es básico, eso es la lógica. La información que saca un medio como noticia ya viene contrastada, no es una sola versión, hay la confrontación de versiones.
Entonces, fundamentado en eso, podríamos hablar de todo el resto de posverdades que se pueden producir en los medios, tanto tradicionales como los digitales. Hay cantidad de andanadas de información que son falsas, intencionalmente falsas. Entonces, a partir de ahí podemos nosotros comenzar a mirar. Me gusta el documento, si es tuyo, le colocas el nombre, a ver si lo publicamos en una separata que vamos a hacer el 9 de febrero, el Día del Periodista. A propósito, quedan invitados a la misa del sábado en San Roque a las 10 de la mañana, la misa de los periodistas. El sábado. Muchas gracias a todas estas, pues también vamos a ir concluyendo, pero nos pide la palabra de parte de OPICOL, la Organización de Periodistas Independientes de Colombia, Antonio Beltrán, que está aquí al frente, y le solicitamos pues nos faciliten el micrófono. Ya vamos concluyendo, son pocos los minutos que hacen falta para Muchas gracias, llevar a cabo Fabio. Consecuente con lo que están haciendo y desde luego que sí, como organización, como periodista, desde luego son espacios importantes. Pero más que una postura, quiero hacer una consulta al panel y desde luego decir, consecuente con todas estas desinformaciones o estas noticias falsas, ¿pueden ser consideradas estas noticias como un delito informático? Creo que hay dentro del panel hay abogados. Quisiera saber si pueden ser considerados estas falsas noticias como delito informático. Esa es la inquietud, Fabio. Muchas gracias. De ello precisamente se conversa y sí, ya está contenido como tal, entre otras cosas, en la legislación. Ya se contempla tantos avances, por ejemplo, el de la notificación de los juzgados a través de los correos electrónicos. Ya está adelantado en ese sentido la legislación y, por supuesto, se habla de delito informático, se habla de una cantidad de conductas que ya están siendo pues penalizadas. Para ello teníamos la presencia del doctor Bolívar, lástima que bueno ya el tiempo no alcanza, no da, pero seguimos y vamos a tenerlo en una próxima oportunidad. Vamos a tener otra mirada adicional a todo lo concerniente a este debate, Jaime y todos ustedes los panelistas. Me dirijo a Jaime en especial por lo de la Fundación Gabo. Aspiramos a que sigamos haciendo debates de esta naturaleza y por supuesto contando con ustedes, con la participación de la Fundación y de Jaime para seguirlo haciendo. Nos están llamando inclusive de Santa Marta y hasta de Cartagena, o sea que vamos a visitarle para hacerlo, para llevar a cabo este debate. Yo quisiera de todas maneras informar que tenemos abierto el debate en la red ética de la Fundación. Sí, señor. Yo invito a que sigan eso en @ética en Twitter, pero también, por supuesto, en Facebook y en Instagram. Y, por ejemplo, ahí se le mete no solo información de nuevos planteamientos, opiniones, sino también tests y pruebas pedagógicas. Entonces, nada, quería invitar a seguir a todos los televidentes y a las personas aquí presentes este servicio y volverlo un espacio de intercambio para beneficio de todos, porque el debate hay que continuarlo y profundizarlo. Jaime, entre otras cosas, coméntanos ese debate de ayer en el que precisamente se tocó la desinformación. Eso fue ayer en el contexto del Hate Festival. Fue con Yolanda Ruiz, la directora de RCN Básica de Noticias, y con Mónica González, gran periodista chilena, que además ambas son expertas en temas de ética periodística. Yolanda acaba de publicar un libro muy interesante hace unos meses que se llama El filo de la navaja, que lo recomiendo, y Mónica es del equipo que está relevando el papel que cumplió Javier Darío Restrepo como maestro de la Fundación y experto encargado del consultorio en línea de ética periodística. Y básicamente creo que coincidimos todos en que es un problema importante el que ha sido objeto del debate hoy. Es importante para la sociedad, para la democracia, pero también para el futuro del periodismo. El periodismo corre el riesgo de confundirse en el mar de información que no es periodística, pero que mucho corresponde a este
definición, digamos, de un pseudo periodismo con fines a veces muy malintencionados, otras veces que, como aquí ya se señaló, tienen que ver también un poco más con las emociones o las filias o las preferencias de las personas que en pos de sus objetivos repiten de manera fácil y ponen a circular información que no es correcta. Yo quiero solamente agregar, se mencionó el tema del totalitarismo. El totalitarismo hoy en día no elimina los medios. El totalitarismo busca, por un lado, controlar el acceso al Internet y los servicios de Internet, pero muchas veces el totalitarismo lo que hace es crear equipos de desinformación y utilizar herramientas jurídicas o la voluntad totalitaria para apagar a quienes están señalando y poniendo el dedo en la llaga. Por eso muchas veces vemos en contextos, bueno, en Venezuela lo hemos visto, y en otros países de América Latina con situaciones políticas complicadas, en México, pero no me refiero a este gobierno, sino al anterior, que manejaban sus propios equipos de desinformadores, digámoslo claramente, pero encima de eso, los enredos jurídicos a los periodistas y la cooptación y compra de medios para ponerlos al servicio de un designio político son nuevas maneras de ejercer, digamos, un ánimo de controlar la información, que es distinto a simplemente callar o mandar a matar periodistas. Bueno, Jaime, y una mirada desde las redes sociales, desde la mirada de Aida Hernández, para ya concluir en estos últimos minutos. Bueno, respondiendo también a la pregunta que hicieron en el auditorio, yo celebro estos nuevos canales porque son nuevas oportunidades. Por ejemplo, el bloguear hace 10 años y ahora pertenecer a la comunidad más grande de blogueras es un indicio de que hay más mujeres escribiendo. Y el estudio que hizo Sembra Media, por ejemplo, a nivel de medios digitales, la mayor cantidad de directores o de personas en dirección de medios digitales son mujeres. Entonces, es una gran oportunidad. Yo no lo puedo ver como algo negativo. Por el contrario, hay que aprender a utilizarlo, hay que observar a estas nuevas generaciones cuál es su actitud hacia los medios de comunicación, cuál es su actitud hacia las redes sociales, a quiénes le creen más y por qué le creen más. Por eso al principio en mi intervención decía que los medios de comunicación y los periodistas tienen que entender ese algoritmo, ese trabajo que hay en redes sociales, asumirlo, meterse allí y poder entender a la generación que va a recibir el trabajo que se hace desde el periodismo, por ejemplo. Entonces, creo que hay que mirar más nuestro trabajo como periodistas y comunicadores desde las nuevas audiencias. Bueno, muchas gracias, Aida Hernández, muchas gracias a todos los presentes, los panelistas, los asistentes, a ustedes también, muchas gracias, doctora Claudia. No, muchísimas gracias a todos, pero sobre todo, muchas gracias por lo que van a hacer con toda la información que hemos podido socializar acá, que es lo importante, ver de aquí en adelante cómo actuaremos y cómo miraremos el mundo de las redes sociales y el mundo de un periodismo realmente, no sé si verá Juan Pabón, pero sí un periodismo más honesto. Y mucho más serio. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar en el canal 104 de Claro, 33 Cable Express, 87 Cable de Éxito, en la web www.ctvbarranquilla.com, en Facebook Live. CTV, nos estamos viendo.